Una de las cosas que más destacaría de mi viaje a Tailandia fue ese momento en el que visitamos una reserva de elefantes, en concreto el Phuket Elephant Sanctuary en Tailandia, en la isla de Phuket. Entender la labor que se realiza en esta reserva de elefantes para salvarlos y protegerlos es un punto de inflexión en mi vida. Es una de esas cosas que pasan solo una vez y a partir de ese momento eres totalmente distinto. Se encuentra en el noreste de Phuket, en el Parque Nacional de Phraya Tao. Es uno de los pocos selvas vírgenes que quedan presentes en la isla y es conocida por su vegetación tropical perenne. A partir de ese momento he tenido muy claro qué personas o qué situaciones y organizaciones hacen cosas buenas y cuáles hacen cosas malas. Por eso quería comentar hoy aquí cómo fue mi experiencia, en qué consiste el Phuket Elephant Sanctuary y por qué es tan necesario. Los elefantes en Tailandia están en una situación bastante peligrosa y esto se debe a que la gran parte y la gran mayoría de ellos se utilizan para el turismo. En el turismo la gente muchas veces no hace lo correcto, no hace lo que deberían hacer y se centran un poco más en aquello que está de moda, lleno de luces y colores. Por eso los elefantes que están en Tailandia y que están dedicados al turismo sufren constantemente y son maltratados. La situación de las historias que me contaron allí no era nada agradable. Siempre se trataba muy mal a los elefantes, se les sometía a trabajos muy duros, se les obligaba a hacer cosas que no estaban en la lógica de lo que hace un elefante. Por ejemplo, aquellos elefantes que aparecen pintando muchas veces en los shows es porque hay una persona que les está apretando la oreja y cuando pasan unos años y ese elefante ya no sirve para nada porque es mayor, esa oreja está completamente rota. La mayoría de los elefantes también están completamente ciegos. Cuando llegan a una edad de entre 60 y 70 años, a partir de los 50, esos elefantes ya no sirven para nada, interesan elefantes jóvenes. Por eso en sitios como el Phuket Elephant Sanctuary, en el que estuve visitando y me explicaron muy bien qué es la labor que hacen y cómo lo hacen y a todo lo que se arriesgan, vi que esa organización era completamente necesaria. Pero ya no es necesaria para salvar a los elefantes, sino es necesaria para involucrar a toda la sociedad, involucrar a los turistas y permitir que ellos entren, que vean cómo se cuida un elefante, cómo se le rescata, cuál es el procedimiento de compra de ese elefante a una empresa turística para que nunca más ese elefante tenga que sufrir. Reception, she doesn't come down too often because it's difficult for her to walk down. Yeah, I can imagine. Esto a priori parece bastante lógico, pero en un país en vías de desarrollo o subdesarrollado como es Tailandia, las cosas no son tan simples. Y por ello en estos lugares no solo corren peligro los elefantes, sino la situación de aquellas personas no es tan fácil. Además, un proyecto como el de mover un elefante desde el norte, desde Chiang Mai o desde el propio Bangkok hasta el sur, hasta Phuket, en un camión, no es la cosa más sencilla del mundo. En los vídeos que nos mostraron pues aparecían las imágenes de cómo conseguían movilizar a un elefante para llevarlo al santuario de elefantes. Una vez llega el elefante al santuario se le asigna una persona que va a ser su cuidador en todo momento. Esa persona va a estar siempre con él para que el elefante comprenda quién es la persona que le da de comer, le lleva a bañarse, le lleva a rehabilitación y hace todo para que empiece a hacerle caso constantemente. เพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาทุกวันนะครับที่นี่เป็นเหมือนกับที่นี่เป็นบ้านอีกหลังนึงของผมเลยครับเพราะเราอาหารเราก็ต้องทำให้กินกับเขาเขากินเราก็ต้องกิน Tanto la alimentación como los cuidados son por parte del santuario. Y esto no es tan fácil, porque muchas veces una organización sin ánimo de lucro no se puede mantener, simplemente. Por eso estoy haciendo en parte esto, porque creo que es muy necesario que empresas y organizaciones que favorecen a la estabilidad y a la sostenibilidad de la naturaleza y al fin y al cabo del planeta deban tener una forma de comunicación con el resto y deban ser conocidas. Muchos de los elefantes, por los trabajos que se les someten en los bosques, por ejemplo, para sacar los troncos de madera, etcétera, etcétera, aparte de todo el sufrimiento que conlleva el turismo, estar cargando con turistas de un lado para otro sin descanso alguno, porque allí el dinero es el dinero, pues muchos tienen las rodillas rotas, los pies rotos o las uñas rotas. Y esto, si no se les trata, si no se les cura, llega un momento en el que se convierte en un problema realmente grave.
We have a big water tank because they drink 150 liters per day. And also for the older elephants, we have the sand pile. They can lean against it, so it's easier for them to get back up in the morning. Para ellos se les somete a muchos tratamientos y muchos cuidados. No solo tienen veterinarios dedicados específicamente a este tipo de animales, sino que también, por ejemplo, tienen una piscina súper enorme y con gran profundidad para que de alguna forma cuando un elefante entra en la piscina tenga que flotar y no tenga que estar apoyando las piernas constantemente. Cuando realizan este proceso de rehabilitación durante bastante tiempo, al fin y al cabo lo que están permitiendo es que el elefante pueda descansar las rodillas, porque imaginaros cómo es con una pierna rota o una rodilla rota sostener el peso de un elefante. Eso me pareció súper interesante. Ajá. So they need to eat a lot. We have some sugar cane for them, right? También el proceso de cómo se alimentaban, de cuánta cantidad de comida necesitaban al día para que un elefante satisfaciera sus necesidades vitales. Y entre comidas pues podemos destacar frutas, con plátanos, sandías, verduras, pero también bambú, etcétera, etcétera. It's good. And I would like to show you how to feeding them. Okay. When you feed them, please keep behind the list line. Okay. Put in front. Like this. Too easy. Okay. Screen and mosquito repellent. Oh. Asian elephants don't like the strong sun. You will see they will find the shadow or they throw mud or dirt on their backs to protect themselves. Oh. And it also helps against mosquitoes. They're herbivores, so they eat mostly grasses, roots, fruits, some vegetables, entire banana trees. Like this is a banana tree, some of their favorites. They love bamboo, but only the leaves, not the actual tree. Okay. And the food you bring from the same park, or you bring from another places? Around 50% of what they eat per day is what they find in the jungle, and then another 50% is what we feed them. Like in the morning, we have some fruits for them here. Our visitors also feed some of the elephants, like buckets of fruits, and after that, during the day, they forage for their own food. But it depends. Now it's the low season. We have a lot of rain. Everything is growing quickly. There's a lot of food for them to find. So Thailand is considered like a tropical country? Or? Oh yes, it's a tropical climate. But in the high season, the drought can sometimes be very long. For example, this year we had a very long dry season, almost 4 months, and a lot of the grass was dead. So then we have to go out and cut more banana trees and bring them here, and bring more fruit. We have to bring more grasses. Cuando estoy hablando con Vicent, el manager de la reserva, me pareció muy interesante ver su opinión y ver un poco las perspectivas de futuro que tenían. La próxima semana publicaremos un vídeo en el que Vicent y yo hablamos un poquito de 3 o 4 preguntas en las que muy bien y de una forma muy simple responde a su opinión y a cómo este proyecto está haciendo mejor al mundo. Vicent me dio una opinión muy simple, pero a la vez perfecta, de cuál es la situación en Tailandia y cuáles son los pequeños pasos, pasito a pasito, que van haciendo para conseguir solventar este problema. Además, aparte de conocer lógicamente a todos los elefantes, se les somete a un proceso de tratar como a individuos únicos, no como una manada o a un grupo de personas que hay que gestionar a cholón. Aquí lo que se hace es tratar a cada individuo como él solo, con sus afecciones, sus problemas. La experiencia es muy interesante, es muy bonita. El proceso de llegar a la reserva, te llevan hasta la reserva y lo primero que hacen es darte un pequeño desayuno. Mientras tanto, te van explicando un poco en qué consiste ese sitio. Y no solo en qué consiste, sino también te muestran con imágenes cuál es la razón por la que están aquí y cómo hacen bien a la sociedad. Después se comienza un pequeño recorrido en el que se alimenta a los elefantes y más adelante se va haciendo como una pequeña excursioncilla por toda la zona de la reserva, también viendo dónde son sus zonas para dormir y también las zonas de rehabilitación. Tras ello, después de todo ese proceso, con todo el calor que hace en Tailandia, pues te proporcionan una comida y todas las dudas y sugerencias que tengas.
y al final del todo pues te vuelven a llevar al punto de origen. Salimos de la reserva y nos llevan a todos al destino donde nos recogieron. Es muy interesante también porque tienen transporte propio que te pueden proporcionar desde tu hotel o desde la zona en la que te encuentres. Eso fue bastante útil. Una de las cosas por las que me interesé y por las que pregunté a Vicent fue por el hecho de qué va a pasar en el futuro. Cómo planean seguir moviéndose, cómo planean hacerse más grandes o mejorar. Y esto fue, bueno, muy interesante. En las imágenes se puede ver una de las plataformas que están haciendo para que esto no es un sitio turístico en el que tú te montas en un elefante, en el que tú te bañas con un elefante. Eso está absolutamente prohibido. Aquí vienes para aprender cómo se recupera un elefante y cómo consiste la vida de un elefante cuando llega a una determinada edad y qué podemos hacer para ayudar. Por lo tanto, están construyendo unas plataformas elevadizas para que los elefantes estén en su zona de hábitat y nosotros caminemos por encima sin molestarles. También, como otra mejora, se está tanteando la posibilidad de incluir una especie de alojamiento para personas que quieran pasar el día allí y hacer la estancia mucho más completa. Pero de mi viaje a Tailandia es una de las cosas que más me llenó absolutamente, de las que más recomiendo y sinceramente de las que más aprendí. Eso muchas veces te llena más que ir a un sitio increíble, que vivir una experiencia única o que liarte una fiesta padre. Aquí en este momento me sentí útil, me sentí que podía mejorar el mundo. Y también me di cuenta, lógicamente, que estas personas, de una forma muy altruista, lo están haciendo ya. Viajar no es solo moverse de un lado a otro, coger aviones y patearse una ciudad entera. Viajar es también descubrir cuáles son los problemas de la gente y cómo están intentando solventarlos o si es imposible hacerlo. Por eso estaba muy interesado en hablar del Phuket Elephant Sanctuary, porque me marcó, la verdad. La próxima semana, si os quedáis por aquí, veremos cómo Vicent y yo recorrimos un poco la reserva y qué me explicó, qué me dijo sobre lo que está pasando allí y cómo respondió a mis preguntas. Es bastante interesante. Creo que es una persona súper inteligente y dedicada. Así que nada, seguimos por aquí, seguimos viajando por Tailandia. Este es el tercer vídeo de Tailandia después del que hicimos en el Erawan Sanctuary del centro y el viaje a Phuket en general, en el que ya pudimos ver unas pocas imágenes de esto de los elefantes, pero no nos había presentado aún el santuario y todo lo que conlleva.